Voces y cantos de la tierra viva. Muy buenas noches, es un gusto poder saludarles hoy viernes 24 de octubre de 2025 a nombre de todo el equipo de producción de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Esta noche una servidora, Marcela Salas, y Guadalupe Pastrana les saludamos. Muy buena noche, Guadalupe. Muy buena noche, Marcela. Buena noche a quienes nos están también ya sintonizando a través de las frecuencias de Radio Educación y a través de las frecuencias de las alrededor de 25 radios comunitarias que nos retransmiten en distintos estados de este país. Esta noche en Voces y Cantos de la Tierra Viva estamos más que honradas. Cuéntanos, Marce. Así es, tenemos un invitado de lujo. Esta noche en Voces y Cantos de la Tierra Viva, una entrevista con León Chávez Teixeiro, rolero y militante de izquierda. Cantautor, artista plástico, militante, León Chávez Teixeiro nació en la colonia Guerrero, en pleno corazón de la Ciudad de México, y creció en la colonia Plutarco Elías Calles, allá por el norte de la ciudad, muy cerca del casco de Santo Tomás. Su padre fue obrero mecánico y su madre ama de casa. El contexto que lo rodeó fue la vida comunitaria gestada en el barrio, con sus propias contradicciones y rivalidades, pero unida ante las injusticias y necesidades con las que se construye la vida de tantas y de tantos. La lucha social y obrera venía en su ADN, así como la música, la poesía y la plástica. No tenía una formación teórica marxista. Fue la vida misma la que lo llevó a conocer las entrañas de la lucha y aquellos principios teóricos que la dotaban de espíritu. En 1968 entró a estudiar al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ENAC, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y así se involucró en el movimiento estudiantil. A partir de los años 70 acompañó varios movimientos sociales por el derecho a la vivienda y también el de los damnificados de los sismos de septiembre de 1985. Ha sido la lucha obrera, estudiantil, social, las huelgas, las movilizaciones populares, la vida cotidiana de la gente de barrio y de las colonias, lo que ha inspirado sus obras musicales. Entre ellas, Cipriano Hernández Martínez, La mujer se va la vida, Canto campesino, Vieja, gorda y callada, y Ponciano Flores, entre muchas otras. Su música alienta la lucha, la resistencia y enciende la rabia. Y en las décadas de los 60 y 70 prendió las alarmas del gobierno represor, que no dudó en vigilar lo que denominó poesía negra o canto contra los patrones. Hoy, aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, tenemos el honor de contar con la presencia de León Chávez Teixeiro. Bienvenido, León. Muchísimas gracias, tantas flores, ¿eh? Muchísimas gracias por invitarme. Estamos muy honradas de poder tenerte aquí y pues quisiéramos comenzar esta plática pidiéndote que nos compartas un poco sobre tu experiencia en las luchas sociales. Entendemos más o menos desde los años 60 en el movimiento estudiantil, también esta lucha inclinaria con los vecinos de la Martín Carrera, como integrante también del Partido Mexicano del Proletariado. Y pues, en fin, quisiéramos conocer un poco sobre esta historia de tu militancia política. Pues sí, mira, en realidad mi primera visión más o menos más clara de clase, claro, con mi padre, ¿no? Y con los vecinos que eran obreros, etcétera. Pero tuve la experiencia de vivir cerca del casco de Santo Tomás, del Poli, ¿no? Y conocí el internado, que eran gente de los estados de la República, y pues desde de muy niño vi cómo esos estudiantes, esos jóvenes que venían,
que le llamaban la atención a mi mamá, por cierto, ¿no? Pues pasaba yo con mi mamá para el mercado y me decía, mira esos pobres jóvenes. Y me impresionaba, vivían en los sótanos del estadio de fútbol. Entonces mis amigos me empecé a introducir como, digamos, como observador, ¿no? De la manera en que vivían los politécnicos y de la manera en que me platicaban de cómo vivían los universitarios, ¿no? Entonces ahí sentí una diferencia, bueno, y otras experiencias en la vida cotidiana, ¿no? Y yo me acerqué a un amigo mío, era Gaviota, y los gaviotas eran los que no tenían derecho ya de internado, estudiantes, pero que iban al comedor como gaviotas, o sea, a ver qué agarraban, ¿no? Y vi las luchas tremendas y los pleitos entre universitarios y politécnicos, asusados, ¿no? Seguramente, obviamente, y de cómo las organizaciones politizadas del Politécnico fueron atacadas con lo que se convirtió después en el porrismo, ¿no? Y viví experiencias de que llegó Miguel Alemán, dizque a organizar ahí a la ciudad politécnica, que en realidad eran unos cuartos, y cómo el enfrentamiento de los internos contra el presidente, días después o semanas después, no me acuerdo, 2, 3, llegó el ejército y entró en la madrugada al internado, y el internado estaba, no sé, 500 metros de mi casa, ¿no? Ese fue un golpe, aparte de las discusiones en el barrio y todo eso, los ferrocarrileros, porque yo vivía en la esquina también, había, la esquina izquierda de mi calle, que era pequeña, había un tren de ferrocarril, y en el derecho estaba el patio de ferrocarriles, ¿no? Entonces también viví eso. Pero lo que sí me dio una visión más como política, en el sentido de entender algo más amplio, fue precisamente el movimiento 68. Bueno, el movimiento 68, yo me metí primero nos reunimos una serie de jóvenes que nos gustaba la poesía, o pintar, o cantar, o simplemente éramos vagos, a vivir en una casa. Para cooperarnos todos vivíamos en una casa, porque no era posible vivir. Y discutíamos entre nosotros y siempre llegábamos a alguna conclusión o alguna contradicción. Entonces a mí me interesó conocer la universidad. Y dije, vamos a conocer a los universitarios, a ver cómo son, ¿no? Tendrán seguramente otra visión que nosotros. Y nosotros pensábamos que los universitarios pues eran, digamos, los que eran los universitarios en los 50, es que llegaban a presidentes, etcétera. Cuando llego a la escuela de cine, pues es diferente. En realidad la universidad ya es muy popular, ¿no? Llego ahí y al poco tiempo de que entramos a primer año, se da el movimiento. Entonces ahí la escuela era un edificio de departamentos, no estaba dentro de la universidad, en Insurgentes, cerca de la universidad. Entonces vimos la marcha, ¿no? Y nosotros sabíamos que el movimiento de estudiantes había empezado en realidad 2 años, al menos antes, en el Politécnico, ¿no? Pero fue muy importante. Entonces llegó Leobardo López a los salones y nos empezó a decir, esto tiene que ser documentado, etcétera. Había una discusión ahí de que no, tenemos que hacer películas de autores y así, sí, pero ahorita está ese problema. Entonces preguntó quién. Había 3 cámaras y una de ellas estaba descompuesta. Entonces, ¿quién tiene cámara? Yo tenía una camarita chiquita que me había traído un hermano, una camarita japonesa. Entonces le entramos varios. Y en ese momento a mí me tocó pues todo el proceso
de estar ayudando y sacando fotos dentro del proceso del grito, ¿no? Y bueno, y vivir todas las marchas y todo lo que sucedió. Y para mí, y para nosotros, pues, para los jóvenes que estábamos ahí, que después nos fuimos a la Santa María Ribera y acabamos haciendo, según nosotros, la comuna de Santa María Ribera. Éramos activistas y al mismo tiempo nos dio, pues, por ligarnos más directamente a las luchas ya políticas o organizativas, pero traíamos también en la cabeza la onda de que el arte era muy importante, ¿no? Y esa fue, digamos, la manera en que entré con los grillos, ¿no? Con los teóricos, la gente de la universidad, del Politécnico, pero ya que tenían una concepción más total, ¿no? Ese fue entonces el inicio de tu involucramiento en la lucha, en el movimiento estudiantil. Después, ¿nos puedes contar cómo vas también participando, cómo te vas sumando a la lucha inquilinaria? Marce mencionaba hace rato en la pregunta cuando participaste con los vecinos de la colonia Martín Carrera, todavía en el Distrito Federal, ¿no? Hoy ya Ciudad de México. Y después, ¿cómo te integras también al Partido Mexicano del Proletariado? Cuéntanos un poquito más de esa etapa. Pues precisamente estando ahí en la comuna, y todos activistas, mujeres, hombres, incluso niños, porque la comuna se fue haciendo de 2 casas, se llegó como a 5 casas en diferentes lugares. Y muy ligados al movimiento. No, cuando se dio la cita se dio en Tlatelolco, bueno, cuando nos corrieron del Zócalo, empezó de una manera muy precisa ya, ya iban sobre nosotros, ¿no? Y ahí me dijeron que ya me andaban buscando, etc. Me fui a Cuernavaca, vi la misa de Méndez Arceo, que me sorprendió, que me dijo el cuate que me cuida, vamos a ver una misa, ¿no? ¿Cómo una misa? O sea, para mí no, pues no. Entonces vi la misa de Méndez Arceo, y Méndez Arceo es el primero de todos los intelectuales, de todos los que tienen una voz, de decir, recemos por las víctimas del Estado, los jóvenes. Entonces fue así impresionante. Entonces, según mi memoria, bueno, vino la marcha del silencio, etcétera, etcétera. Pero empezaron a apresar a los compañeros, ¿no? Y empezó la persecución total. Y después nos damos cuenta que hay un llamado a Tlatelolco. ¿Y por qué en Tlatelolco? ¿Por qué no en el Zócalo otra vez, etcétera? No sé, nosotros fuimos un poco escépticos. Entonces lo tomamos con calma, entonces llegamos tarde, pues cuando llegamos ya estaba la policía, etcétera, ¿no? Después de eso, un primo mío más joven ya había entrado en contacto con estos militantes del Partido Mexicano del Proletariado. Entonces la misma comuna ya estaba llegando a un rompimiento. Ya a unos pensaban de un modo, otros de otro, y dijimos, bueno, nosotros tomamos este camino y nos relacionamos. Nos presentó Jaime Acosta Teixeiro, con gente universitaria, pero ya muy, muy preparados, y nos invitaron a hacer la revolución, y dijimos, sí, ¿cómo no? En la mañana o en la tarde, a toda hora, ok. Entonces nos metimos en ese partido, y como nosotros trabajamos la imagen, y ya habíamos trabajado haciendo diseños, en publicidades, etcétera. Entonces entramos a hacer el periódico que se llamaba ya no me acuerdo, fíjate, ahorita se me fue la onda, ¿cómo se llamaba el periódico del partido? Quién sabe qué, Proletaria, ¿no? Y y empezamos a llevarlo a las fábricas, ¿no? Etcétera. Y ahí fue donde empezamos a vivir lo que es, a quién se los vamos a dar, cómo se los vamos a dar,
Y el partido, según yo, estaba todavía teorizando aunque tienen un programa político que es muy interesante sobre la caracterización del el enemigo principal, la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros, como veníamos de esa actividad y de barrio, etcétera, pues nos empujamos un poco al activismo, pero tuvimos también que tratar entonces de entender teóricamente un poco más, ¿no? Y fue muy interesante, fue cuando en realidad nos empezamos a ligar a huelgas, ¿no? Y también a movimientos campesinos, etcétera. Julia Sánchez. Julia Sánchez. Con tu camino de clase te irás gastando temprano, y también tus ilusiones sacadas de magazines. Julia Sánchez. Hay que reírle al patrón y tragárselo ofendida. Este mundo es un mercado y no le encuentra salida. A tus padres día a día los revientan de cansancio, la comida sabe a rancio. Este mundo es un atajo, el sufrimiento es un traje que siempre viste el de abajo. Andrea Fernández, viuda de un infeliz, su abrigo verde raído con su hija y su feliz. Camina lento, pesado, va con la vista perdida como queriendo dormir. Andrea Fernández, viuda de un infeliz, su abrigo verde raído con su hija y su feliz. Camina lento, pesado, va con la vista perdida como queriendo dormir. En una huelga de obreros le mataron a José. Hoy ha enterrado a su hombre en el panteón de San Luis. En una huelga de obreros le mataron a José. El juez les había anunciado que la huelga era ilegal y los obreros notaron que la miseria es legal. Juntaron a su pueblo en la plaza principal. Los soldados lo rodearon y las balas tumbaban
y la conciencia crecía, la conciencia solapada, la conciencia romeada, la conciencia dormía, la conciencia despertaba, la conciencia resistía, la conciencia luchaba. Al otro día lavaron la sangre de compañeros. Al otro día lavaron la sangre de compañeros. Y sus cuerpos se perdieron. Y sus cuerpos se perdieron. Andrea Fernández, viuda de un infeliz, su abrigo verde raído con su hija y su beliz. Niña, mujer de 15 años, con tu camino de clase te irás gastando temprano y serás una de dos, y serás una de dos. Inocente prostituta o consciente compañera, inocente prostituta o consciente compañera, una revolucionaria. Cuánto depende de mí, cuánto depende de ti, cuánto depende de mí, cuánto depende de ti, cuánto depende de mí, cuánto depende de ti, cuánto depende de mí. Fernández, viuda de un infeliz, su abrigo verde raído con su hija y su beliz. Estamos en Voces y Cantos de la Tierra Viva, esta noche en una entrevista en vivo con León Chávez Teixeiro desde la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Y queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros. El teléfono de Voces y Cantos de la Tierra Viva es el 5535 16 33 86. También pueden escribirnos a través del Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva, o pueden comunicarse también aquí a la cabina. El número es 5541 55 10 60. También está el WhatsApp de Radio Educación 5512 33 29 15. León, se sabe que la Dirección Federal de Seguridad, una agencia de inteligencia del gobierno mexicano, dependiente de la Secretaría de Gobernación y creada para recabar información de actividades que el Estado consideraba subversivas o terroristas a finales de la década de 1960 y 1970, reportaba tus actos públicos. Entonces nos preguntamos, el equipo de Voces y Cantos, si tú viviste persecución política y si nos puedes contar un poco sobre esto. Pues lo que viví fue en el 68, digo que me persiguí, bueno, y andaban sobre mí, me tuve que ir, etcétera. Y cuando estuvimos ya en el clandestinaje, nosotros en realidad cuando entramos nos la pasamos encerrados haciendo el periódico, ¿no? Y
pero después empezamos a abrirnos, empezamos a actuar con obreros, etcétera. Y sí, hay reportes, ¿no? Él está en tal lugar y le está cantando no sé qué, pero nunca sentí eso. Además, siempre sentías que te estaban persiguiendo, ¿no? Cuando se dio fue que hubo un momento en que cuando empezamos a ligarnos a Chihuahua y todo eso, porque yo conocí así de vista cuando era chavita Alicia de los Ríos, ¿no? Y el jefe de la toma de madera, era un politécnico, ¿no? Arturo. Era del internado de Pol. Arturo Gamis. Gamis. El del 23 de septiembre. Por eso se llama 23 de septiembre, porque el 23 de septiembre tomaron el internado. Entonces, a una compañera que estaba allá, en la sierra, había una mezcla ahí de guerrilleros con delincuentes, pues, ¿no? Entonces, según a esta mujer, a esta compañera, una mujer muy combativa, muy teórica, muy interesante, la trataron de agredir, la defendió este tipo, y este cuate lo traen al DF y lo mantenemos en un cuarto de seguridad, ¿no? Pero yo ya había estado dando clases en Lecumberri, y un compa de la cárcel, o sea, un chavo de la parte de arriba de la Martín Carrera, ¿no? De la Gabriel Hernández, también es parte del partido. Y él trae credencial porque está tatuado, en ese tiempo no había tatuado, ¿no? Y bueno, y su facha, ¿no? Entonces, llegan a esa casa y se dan cuenta que además hay relación con los guerrilleros de Guerrero, etcétera, y empiezan a apresar y apresaron a 43 a 43, bueno, ahí pero algunos no quedamos fuera, ¿no? Y entonces pues hasta que lo sacamos, ¿no? Después de todo eso. Pero yo nunca sentí esa presión. Yo lo que sentí fue la agresión de los charros y la agresión de los porros en las prepas, ¿no? Pero nunca me sentí, pero sí, un amigo que estaba muy cerca de mí, que hacíamos un periódico para una célula de petróleos, a él sí le tocó, a mí no me tocó y le tocó a él en el metro, ¿no? O sea que a mí, por alguna razón, o sí me boletineaban, y bueno, pero yo nunca sentí la persecución directa, ni me llegó, ¿no? No me llegó así. Tu compañera de lucha ha sido la música, y nos gustaría escuchar, León, cómo te descubriste cantautor. Híjole, la verdad, todavía no soy. Pero, la verdad, pues yo sí, para mí la canción y todo eso fue algo desde infancia, ¿no? Desde niños. Y mi familia cantaba, todo el mundo, mis hermanas, etcétera. Y creo que es un tiempo en el que prácticamente toda la gente cantaba y chiflaba, silbaba, pues, ¿no? Era común ver a la gente silbando en la calle, la gente cantando, la señora, el señor. Eso de que está lavando y está cantando es real. Entonces cantar era así, y además cuando cantabas pues te invitaban a dar un gallo, ¿no? O una serenata, después los prohibieron, ¿no? O sal, entonces te decían, a ver, échate una canción, cántate tal canción de la radio, ¿no? Famosa. Y en esa época la radio yo creo que sí fue con música excelente, por más que Azcárraga no lo ha entendido, pero era la música que llegaba de los estados, ¿no? De gente real, no eran gancitos fabricados. Y más bien para mí era cantar. Cuando empecé a la guitarra, que nunca fui muy
trabajador de la guitarra, pero dije, bueno, pues si con esto hago una rola, la hago. Cuando ya entro a esta cuestión de la actividad, por ejemplo, el 68 y un poco antes del 68, estoy cantando, pero no como cantautor o sepa Dios, sino simplemente estoy cantando. Y donde estoy cantando, pues con mis amigos, donde yo quisiera cantar, ¿no? Entonces nunca pensé en calificarme, digamos, de cantador, cantautor o lo que sea, con todo respeto, ¿no? Pero yo, no sé, me gustaba cantar y iba a cantar donde me parecía a mí interesante, ¿no? Y para acompañar el movimiento social, ¿recuerdas cuál fue tu primera composición o la primera canción completamente de tu autoría que tú compusiste? Yo creo que, híjole, no me acuerdo. Por ejemplo, cuando estábamos en la comuna, que fue antes del golpe de Tlatelolco, recuerdo con un amigo tratar de hacer una canción porque íbamos al Zócalo. Él dice que no se acuerda, pero lo hicimos entre los dos. Hicimos Amigo Ven, un poco para decir, la patria somos nosotros, no Díaz Ordaz, ¿no? Antes creo que ya había hecho algunas otras canciones, algunas que ya se me olvidaron, una sobre Vietnam, etcétera, ¿no? Pero sí la que recordaría un poco de ese tiempo es esa, Iba volando, de mi ojo hacia tu llanto, etcétera, ¿no? Pero cuando entramos a la militancia, la canción se hace más obrera, ¿no? Más obrera, o sea, ya como que dejo un poco de pensar, dejo de pensar incluso en la metáfora, ¿no? Y más bien son imágenes lo que me inspira, el recuerdo de tal o cual imagen, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, obvia es La vieja gorda y callada, ¿no? Pero La vieja gorda y callada en realidad la hago por experiencias en Chihuahua. Entonces la verdad no tengo una memoria de tiempos así precisos, pero creo que hubo ese cambio, ¿no? Iba volando, Ven a caminar, etcétera, El abedul, ¿no? Y de repente ya son canciones que son imágenes, ¿no? De momentos ya más militantes, ¿no? Claro. ¿Y podrías platicarnos un poco sobre tus influencias musicales? Como quiénes te inspiraron. Sí, cómo no. Bueno, primero pues mi papá, mi hermano. Bueno, me inspiraron, mira, la verdad, todas las canciones que escuché en el radio, que hoy ya no se escuchan, o que las oyes y algunas letras dicen, oye, está muy machín eso. Pero yo escuché muchos boleros, tangos, etcétera, ¿no? El tango, por ejemplo, me llamó la atención porque te describía una historia de un barrio, lo cual dije, wow, eso está increíble, ¿no? Toda esa música me influenció muchísimo. Pero en un momento escucho a Atahualpa Yupanqui, ¿no? Y su modo de platicarme, impresionante. Y luego escucho a un cantor argentino, uruguayo, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene una vocesota tremenda y tiene una guitarra clásica, y me gusta también cómo tiene esa cuestión. Pero al mismo tiempo escucho en algún momento a Bob Dylan, por ejemplo, ¿no? No le entiendo nada, pero creo entenderle, y entonces yo invento una canción en su canción, o sea, ¿no? Pero no voy a tocar como él, ni quiero cantar como él, ¿no? Pero me dice, él me estaba aventando una historia. Y eso es lo que yo quería, ¿no? Una historia. Por ejemplo, él, y todo, te digo todo, desde Benny Moré, etcétera, etcétera, ¿no? El tango, etcétera, pero así un personaje sería ese, Atahualpa, y obviamente los latinoamericanos. Pero dos personas que pudiera yo poner sería Atahualpa, el uruguayo aquel que no me acuerdo, y Bob Dylan, digamos, ¿no?
y obviamente cosas que escuchaba del rock y eso, el ritmo del blues, los blues y el son huasteco, ¿no? Que nos permitía un poco mezclar esas cosas inconscientemente para cantar con un golpe parecido a un rock pesado, a un rock primario, pero hablado en español. Creo que eso es lo que yo puedo entender de dónde, a quién le copiamos, digamos. León Chávez, mi texeiro, ¿qué te cuento yo de ti? Mejor cuéntame otro cuento, dime de qué me morí. Asunto de vida o muerte, tal vez fue lo que sintió. Se puso a pintar su suerte y no que no cantó, y lo que no lo cantó. Y claro, se va la vida y se escurre al agujero, pero él canta y participa porque no es testigo ajeno, porque no es testigo ajeno. León pinta gente, la narra, mujeres de lucha en pie, de vecindad sin guitarra, nos platica lo que ve, nos platica lo que ve. Leones, el trabajador que pierde cabeza y mano, dramaturgo y actor, es el drama mexicano, es el drama mexicano. Ay, León Chávez, mi texeiro, ¿qué te cuento yo de ti? Mejor cuéntame otro cuento, dime de qué me morí. Un León Chávez natural, le hace falta a cada quien para echar a caminar, palabra, lira y pincel, palabra, lira y pincel. Azoteas y tendederos, antenas, miles, anuncios, suspiros, sueños enteros, esquiroles, pactos sucios, esquiroles, pactos sucios. El pantano cultural vive de sus excepciones, como en el reino animal ya no quedan muchos leones, ya no quedan muchos leones.
así que tocando juntos le ganamos a la vida. Un arsenal de segundos, y eso a mí no se me olvida. Y eso a mí no se me olvida. Ay, León Chávez, mi texeiro, ¿qué te cuento yo de ti? Mejor cuéntame otro cuento, dime de qué me morí. Ay, León Chávez, mi texeiro, ¿qué te cuento yo de ti? Mejor cuéntame otro cuento, dime de qué, dime de qué, dime de qué, dime de qué, dime de qué me morí. Continuamos esta noche en Voces y Cantos de la Tierra Viva, en una entrevista en vivo con León Chávez Teixeiro. Y tenemos ya varios mensajes que nos están llegando por distintas vías. El primero es de Liliana García. Ella nos dice: una gran alegría escucharte, querido León. Un gran abrazo de Liliana García. Saludos al equipo de Radio Educación. Y nosotras y nosotros, el equipo de Voces y Cantos, queremos agradecer especialmente a Liliana porque ella fue el contacto con León Chávez para poder realizar esta entrevista. Te mandamos un abrazo, Liliana, de parte de todo el equipo de producción de esta serie. Y tenemos también un mensaje de Marco Aurelio Palma. Él nos dice: a mi hija Romina, que nació en el 2006, cuando tenía como 6 años, ella se aprendió la canción del Gran León. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Y de ahí comenzó su proceso de politización y concientización social. Gracias por tu legado de dignidad, querido León. Muchísimas gracias. También Juan Ernesto Guerrero Mancera nos dice: buenas noches a Voces y Cantos de la Tierra Viva y audiencia. Muy grato escuchar las anécdotas de León Chávez Teixeiro y su música, todo real y muy conocido en décadas gracias a varios programas de Radio Educación. También por llamada, Cesalva Espinosa pregunta: ¿en dónde se presentará? Si es que tiene alguna presentación próxima. Patricia Cabrera desea felicitar a León Chávez y también pregunta: ¿vive en México? Ya que ella pensaba que él no vivía en México. Mariana también por llamada comenta: me hicieron recordar mis años de estudiante en filosofía y letras. Muchas felicidades al programa. Y Eden Martínez: saludos al maestro León. Muchos mensajes esta noche. Estimado León, sabemos que además de la música eres un artista plástico. Cuéntanos, por favor, sobre esta otra faceta tuya. Fíjate que yo tuve un accidente, digamos, a los 12 años me quemé las piernas y duré 1 año en cama, ¿no? Y una manera de entretenerme era tejer, etcétera, y empecé a dibujar. Y me gustaba, pero también era yo bastante vago, o sea, me gustaba mucho caminar la ciudad, etcétera. Y mi hermano mayor me dijo: haz algo, estudia algo, métete a una escuela de dibujo, ¿ok? Me metí a una escuelita que se llamaba Escuela Libre de Arte y Publicidad. Y ahí fue donde empecé a entender más y me gustó. Y entonces combiné eso, ¿no? Aprender el oficio de algo que me diera trabajo y además expresarme, ¿no? Y eso se dio porque tuve amigos pintores,
pero en ciertos momentos lo que me gustaba realmente, lo que me prendía era ponerme a pintar en vez de hacer una canción. O sea, realmente me gustó. Nunca he sido un pintor, o sea, así que se dedica todos los días a la pintura, ¿no? Pero en ciertas épocas de mi vida o en ciertos momentos sí he pintado y me satisface, pues, ¿no? Es una especie como de liberación, ¿no? También interesante. Y por ejemplo, cuando estuvimos en la Martín Carrera y en otros lugares, pero sobre todo en la Martín Carrera, pues hicimos murales, ¿no? Y pusimos a los compas a hacer murales. En la época de las pintas, pues hicimos muchas pintas. Entonces yo tengo cuadros que son de hecho pintas, ¿no? Pero sí me gusta, es un placer tremendo también. Y en la faceta también como de la creación cinematográfica, nos gustaría conocer sobre tu participación en la producción de esta película Mujer se va la vida, compañera, de Mariana Rivera y Josué Vergara. Josué Vergara. O sea, ahí no hice nada en realidad. Pero muy interesante porque me dijeron que querían hacer un documental, ¿no? Sobre mí, no sé qué. Y le dije, no, si hacemos un documental, vamos a hacer un documental, pero que hable de pues, las luchas, ¿no? De la otra, de lo que te alimenta, ¿no? En realidad, los que realmente hicieron las rolas. Y entonces buscamos a 3 mujeres, incluso a una de ellas, atravesando una calle, me encontré a una compañera que no la veía desde hace mucho tiempo, de las costureras, desde 85, y wow, fue maravilloso. Y luego una compañera de la Martín Carrera, y doña Fili, con la que estuvimos en los Pedregales. Entonces, pues eso fue, vamos a hacer una película donde se hable de esto y esto, pero van a hablar ellas, digamos, ¿no? Yo voy a estar ahí. Y fue muy interesante porque las volví a ver y bueno, volvimos otra vez a establecer una relación. Y creo que, no creo, sino Mariana y Josué hicieron un trabajo realmente, aparte de la vanidad de que yo soy ahí, toda la locura, pero yo creo que es un buen documental, y creo que no aburre, pues. Se ve y es una memoria, ¿no? Y una experiencia de 3 luchas muy interesantes, que son, una es la toma de tierras, la otra es una lucha inquilinaria y la otra es una lucha sindical en un momento bastante dramático, ¿no? Y hace rato una radioescucha preguntaba si estás aquí en México, nos contabas que estás medio año en Inglaterra y medio año aquí en México. Más o menos, sí. Y cuando visitas México siempre tienes una agenda de presentaciones. Entonces ahorita que estamos con buen tiempo antes de que termine el programa, cuéntanos dónde te presentarás en esta temporada que estás acá, porque los radioescuchas están ya preguntando dónde pueden ir a pues, verte. Mira, por lo pronto, una presentación vamos a tener el próximo miércoles. Vamos a estar en una prepa de Iztapalapa, que la verdad no sé cómo se llama, disculpen. Una prepa, pero seguramente me está invitando el grupo Xochigua Rock, y uno de ellos es Eratóstenes Flores, y tiene Xochigua Rock tiene no sé cómo se llama, en el Facebook ahí está toda la información, ¿no? Entonces vamos a estar ahí para recolectar víveres o lo que se pueda, o lana, ¿no? Eso sería el miércoles. Sí, y para los radioescuchas estamos viendo que Xochigua Rock tiene página de Facebook, los encuentran así, Xochigua Rock, y seguramente ahí va a estar la información sobre esta presentación de León Chávez. Miércoles 20 es en eso. Luego el domingo 9 vamos a estar en el Alicia, en el Foro Alicia, también para recolectar.
Luego el miércoles 19 vamos a estar en Iztapalapa, en un auditorio de Iztapalapa. Y el sábado 29 vamos a estar en el acto por los zapatistas. Eso es por lo pronto donde vamos a estar. La agenda. La agenda. Y precisamente nos estás contando de estas presentaciones que tienen que ver también con tu militancia. Entonces, cuéntanos cómo te mantienes firme en esta militancia a lo largo de toda tu trayectoria y de todos estos años. Pues no, porque tengo muchos cuates y muchos amigos que me cargan, la verdad. Y porque, pues es eso, compañeros, amigos, que es un tejido, ¿no? Es tejido histórico. Y pues a mí me da mucha satisfacción. Sí me canso ahora, ¿no? Cuando es así, pero pues no sé, es lo que me mantiene vivo en gran parte, ¿no? Estar de loco. Pues vamos ya llegando al final de este programa. Se nos va el tiempo volando, pero no quisiéramos cerrar sin preguntarte un poco tu reflexión sobre lo que estamos viendo ocurrir hoy en el mundo. Nuestro querido coordinador Ricardo Montejano ha hablado aquí sobre una segunda oleada fascista, algo que él está llamando una etapa narcisista de un capitalismo depredador y descarado. ¿Tú cómo ves la situación? Sí, bueno, Carlitos Marx ya dijo hace muchos años, el capital destruye el ser y el entorno, así de fácil, y es evidente, ¿no? Pero ahora realmente se llegó ya a un nivel en el que se está acabando la naturaleza, de dónde sacar energía, etcétera, etcétera, y se están peleando por los pedacitos que quedan, ¿no? A como de lugar. Yo creo que el capitalismo en general está en crisis, está en un problema, ya. Uno, pues es evidente que no resuelve nada, porque hay millones de gente que se van a morir de hambre, pero además los grandes imperios ya sacaron todas sus industrias, ¿no? Por ejemplo, Europa y Estados Unidos, y están desesperados por eso, porque ya no tienen el poder industrial por salarios bajos, pero los chinos y los rusos sí los tienen. Entonces realmente se están enfrentando a una hecatombe, pues, y están dando de patadas como locos por todos lados. Y lo terrible es que precisamente ya llegamos a un lugar que es evidente que la destrucción va en serio, ¿no? Por eso las luchas de los zapatistas, de los campesinos en este momento, son fundamentales, ¿no? Y la idea es que ojalá la urbe, las grandes urbes que viven de esos trabajadores, vuelvan a entenderlo como alguna vez lo entendieron, y se haga una alianza, pues, de lo urbano y del campo, digamos, que entiendan, pues, que no es de otra, ¿no? O sea, podríamos decir lo común o el caos, ¿no? Muy importante, ¿no? Esa reflexión, lo común o el caos, que es también lo que nos enseñan los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Esa defensa de lo común, esa defensa de lo colectivo, esa construcción también de lo colectivo. Muchísimas gracias, León Chávez, por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad es un placer. Sí, el placer ha sido para nosotras, y queremos comentarle a los radioescuchas que nuestras compañeras del equipo de producción, Daisy Ramírez y Diana Colín, ya encontraron la información de las presentaciones de León Chávez. Entonces la vamos a estar compartiendo en el Facebook de Voces y Cantos de la Tierra Viva para que ahí vean los carteles, bueno, y sepan. Como final, perdón, sí. El 30 de noviembre en el Teatro de la Ciudad, Guillermo Briceño, un gran concierto
80 añotes tiene ya. Está jovencito, digo, está bien viejo ya. Ahí está 30 de también. noviembre. Muy bien, pues nos despedimos con otra pieza musical. Ponciano Flores, 5 hijos, su mujer y la miseria. En un cuarto amontonados, todo en el mismo lugar. Recámaras, comedor, sala, cocina y un baño. Un patio para los niños y un salón para estudiar. Lo mismo se toma un trago que se planchan los hilachos. Se tiene que fornicar, se tiene que fornicar. ¡Qué educación de los Flores! Todo en el mismo lugar. Ponciano sabe que el hambre que los trae pintos de giotes los lanza de muy temprano a vender su humanidad, a vender su humanidad, a vender su humanidad. Y va más cuya, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos venceremos. Voces y cantos de la tierra viva. Agradecemos a Tania Nicanor por la transmisión en vivo vía Facebook. En los controles técnicos, Norma Bárcenas. En la asistencia de producción, coordinación de la agenda con músicos y redes sociales, Diana Teresa Colín González. En investigación, Jaime Quintana Guerrero. En la coordinación de la serie, Ricardo Montejano. En la conducción, Marcela Salas Casani y Guadalupe Pastrana. A cargo del guión y la producción, Daisy Ramírez.